Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos en un nuevo jueves de Raíces de Sefarad, jueves cuando lo estamos poniendo esto, pero después el día que lo estén viendo, escuchando, sea de día, de tarde, de noche, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y te saludo Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto recibirlos cada semana en Raíces de Sefarad. Siempre estamos muy entusiasmados con las propuestas y esperamos que a ustedes también les guste tanto como a nosotros. Y hoy es un día muy especial porque son esas personas que tenerlas vale oro. Tanto vale oro que en esta hicimos el esfuerzo para grabarlo previamente. Este programa está siendo grabado, a diferencia de lo que hacemos normalmente que es en vivo, pero era por una cuestión muy especial para poder sincronizar los tiempos, porque el tema realmente lo vale. Pero antes vamos a empezar, como decimos, con las actividades de esta semana, no sin antes agradecer las colaboraciones. Recuerden, un simple like, me gusta, ya nos ayuda un montón y ayuda a que se difunda todo lo que estamos haciendo, todos los videos y todo lo que es nuestro portal. Cuando ustedes ponen me gusta o lo comentan, lo recomiendan, siempre viene muy bien. Y si el aporte es económico, tanto mejor. Saben que hay muchas formas de hacerlo, no importa en qué parte del mundo estén. Así que muchas gracias a los que colaboran. Hay gente que casi todas las semanas ponen, por poquito que pongan, está muy bien y ya les digo, con un simple like ya alcanza. Pero vamos entonces a lo que Perdóname, vamos a Marcelo, tener. queremos recordarles que el Centro Cultural Sefarad es una institución sin fines de lucro. Lo que se recibe de donaciones y de aportes se usa exclusivamente para las actividades y para el Centro Cultural. Y el like al que se refería Marcelo, cuando ven los videos en YouTube, en nuestro canal de youtube.com/Sefarad, le ponen me gusta, like, y eso nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, por supuesto. Pero bueno, vamos a lo que tenemos para esta semana. Sí, el próximo domingo, día de Al-Had, en nuestra actividad que se llama justamente Encontros de Al-Had, el NES de la lengua. Es una actividad que tenemos cada semana en ladino, en judeo-español. Esta vez será con el doctor Brian Kirchen por parte de los Shadarim y será su invitada, su musafira, Carla Berg. Como cada domingo, esta actividad es a la 1 del mediodía, hora de Argentina. En el anuncio tienen de referencia horas en otras ciudades y países y el flyer lo pueden encontrar en nuestra página web, sefarad.com. Para el próximo jueves tenemos un tema duro, pero muy interesante: el naufragio del Egós, una tragedia en la inmigración judía clandestina de Marruecos. Esto es para los años 60 y esto será en vivo con Chantal El Arrar. Ella es de origen marroquí y nos va a contar lo que pasaba en esos tiempos con la salida de los judíos de Marruecos y la desgracia que sucedió con este barco Egos. Y hoy tenemos una visita, pero excepcional, y es doble excepcional. Excepcional por la capacidad, por sus conocimientos, la forma de transmitirlo, por el esfuerzo que hace por la difusión de la cultura sefaradí en su hogar, que es la Casa de Sefarad de Córdoba. Y digo doble porque también es un gran tipo, una gran persona, un gran amigo, y nos da mucho placer recibirlo. Y Lili lo va a presentar. Sí, sí. Sebastián de la Obra es historiador, bibliotecario y documentalista nacido en Úbeda. Fue adjunto al Defensor del Pueblo de Andalucía en 1996 y 2007. Anteriormente, en 1995, fue presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, director de la Biblioteca del Parlamento de Andalucía, director del Archivo y Servicio de Documentación del Parlamento de Andalucía, fundador de la Casa de la Memoria de Sevilla y director de la Casa de Sefarad de la Casa de la Memoria de Córdoba, España. Se formó en Granada, donde estudió Filosofía y Letras, Magisterio y Documentación. Reside en Córdoba y está comprometido en el desarrollo de actividades de contenido y proyección sociocultural.
Sebastián cuenta con un amplio número de publicaciones en revistas sobre exclusión social, inmigración, derechos humanos y libertades públicas, además de artículos relacionados con la documentación, la historia de Andalucía y el judaísmo hispano. Y hoy nos va a presentar Historias extraordinarias, mujeres sefaradíes protagonistas en la ficción literaria. Hola, Sebastián. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cómo nos estén viendo y depende del lugar donde se encuentren. Qué alegría tenerte, Sebastián. Hace tiempo que no nos vemos, que no andamos por Córdoba. Y aunque es obvio decir, estamos hablando de la Córdoba española, porque tenemos la Córdoba de por aquí, la verdad que nos pone muy contento estar en contacto contigo. Realmente sos una persona que admiramos y queremos mucho. Yo me alegro más de veros desde esta Córdoba andaluza, hispana, Córdoba, la que fue capital de Sefara. Tal cual. Te vamos a dejar entonces con la gente porque tenés un tema muy interesante. El tema de la mujer, ¿lo conoces muy bien? Sí, ¿decías? No, sin problema. Cuando vosotros digáis, damos comienzo. Todo tuyo. Un segundo porque no me estoy viendo en la pantalla. Cómo no, te damos el tiempo, no hay ningún problema. Digamos que Sebastián es un especialista en el tema de la mujer y ha hecho exposiciones. Supongo que algo de eso nos va a hablar. ¿Ya estás, Sebastián? Estamos preparados. Hablar del universo de las mujeres en una época en la que los estudios de género, la perspectiva de género, la recuperación y visibilización de las mujeres está de moda, yo le auguro que mi conversación con ustedes no va a ser una conversación tamizada por la perspectiva de género, sino tamizada por la historia. También puede haber una historia con perspectiva de género, pero no va a ser mi caso. Las mujeres suelen estar ocultas a lo largo de la historia. Cuando aparecen en la ficción literaria, suelen cumplir determinados perfiles, determinados papeles. Son la madre de, la esposa de, la hija de o la mujer de. Pero no siempre ha sido así. En la literatura universal hay varios autores muy singulares que han otorgado a las mujeres un papel protagonista y no subalterno en una obra literaria. Les recomiendo que vuelvan a leer El Quijote y que vean cómo Cervantes diseña el perfil de una mujer, la pastora Marcela, una mujer independiente que no necesita ningún hombre a su lado para ser protagonista de su vida. O que vuelvan a releer la Divina Comedia de Dante y encuentren a esa Beatriz idealizada, pero protagonista de la historia. O a Madame Bovary, a Emma, que aunque no les caiga bien a alguno por su frivolidad, decidió qué hacer con su vida. O a la propia anciana alcahueta Celestina, en la obra de ese escritor magnífico judeoconverso oculto que era Fernando de Rojas. Celestina maneja la historia como pocas. Las mujeres están presentes en la historia, aunque no hayan adquirido protagonismo. Yo quiero charlar con ustedes hoy de unas mujeres que tienen la característica de que son judías, la característica añadida de que son sefardíes o de origen judeoconverso, es decir, descendientes de los judíos españoles o hispanos, y que además cumplen una función protagonista y en los casos en los que no son protagonistas, determinante en la ficción literaria. Cada una de ellas podría ocupar una conversación entre quienes nos estén viendo y participando de esta actividad
Cada una de ellas merecería una charla. Vamos a empezar con una mujer de origen judeoconverso, de Córdoba, de la ciudad donde vivo, en esta que es mi casa, que en un momento determinado sale huyendo de Córdoba por varios motivos, pero no es el más secundario que la Inquisición observa qué es lo que hace esta mujer. Una mujer que adopta en esa obra literaria de la que le voy a hablar 3 nombres. Adopta el nombre de Aldonza en España, adopta el nombre de Lozana en Roma y por fin en su último refugio vital en la isla de Lipari en Italia adopta el nombre de Bellina. La obra literaria es La Lozana Andaluza, obra de un escritor nacido en la provincia de Jaén, en Andalucía, Francisco Delicado, de claro y demostrado origen judeoconverso, que sale de España. Se pueden imaginar quienes no estén viendo los motivos, aunque no quedan explícitos en su obra, porque él sigue siendo un hispano reconocido. Sale huyendo de la península, se afinca en Italia y publica en el 1528 La Lozana Andaluza en Venecia. Esta obra pasó totalmente desapercibida. La recupera un gran polígrafo español en el siglo XIX, principios del XX, Marcelino Menéndez Pelayo, pero la recupera para humillarla, para hundirla, para desprestigiarla, para despreciarla. Decía que esta obra era como una secuencia fotográfica pornográfica, valga la expresión. Gracias a Marcelino Menéndez Pelayo y a esa feroz y llena de rencor y de resentimiento crítica, hemos podido recuperar una de las grandes obras literarias de los siglos de oro de la literatura española, de la literatura escrita por judeoconversos, que tiene como protagonista a una mujer, La Lozana Andaluza. Hay obras literarias que están dedicadas a una ciudad que no existirían sin el contexto de una ciudad, sin el entorno y la trama que ocurre en una ciudad. Es fundamental para conocer Londres leer a Charles Dickens. Es fundamental para conocer París leer a Émile Zola o a Balzac. Es fundamental para conocer Londres o Dublín en este caso, leer el Ulises de Joyce. Pues es fundamental leer La Lozana Andaluza, aunque solo fuera por el interés de saber cómo está descrita una enorme ciudad, una Babilonia se la llama en La Lozana, que era Roma. Roma en el siglo XVI es la capital del mundo, pero es también la capital de la corrupción, y es también la capital de la picaresca, y es la capital de la gastronomía, y la capital de los intereses políticos, y la capital de la iglesia y de los oponentes a la iglesia, y la capital de las mafias, por usar un término contemporáneo, de familias que se postulan para el cardenalato, para acceder al próximo pontificado, etc. En esa ciudad, que es el contexto y el texto de La Lozana Andaluza, se desarrolla la vida y obra de esta sorprendente mujer. Francisco Delicado escribe sin parar. Los distintos mamotretos, que así los denomina él, capítulos de su obra, es un hilo que no tiene fin. Hay una conversación constante, permanente dentro de la obra. Uno puede terminar agotado. Mi hijo pequeño, cuando la primera vez que leyó La Lozana, decía: termino agotado porque no hay descanso,
todo es una sucesión continua de palabras, de experiencias. La Lozana es una mujer que se dedica a un oficio, la prostitución, y que a diferencia de otras obras literarias en las que la prostitución aparece con una clave moral, con una clave de denuncia social, con una clave de vida marginal o con una clave de cortesanas influyentes que juegan con el poder del sexo, en el caso de la Lozana andaluza, Lozana, Aldonza, ejerce la prostitución con absoluta libertad. No tiene el mancebo que la lleve y que cobre, sino el criado que le sirve. Rampín, otro personaje judeo-converso en la novela, enamorado de Lozana, que aparentemente podría haber sido el proxeneta, pero que en este caso es su fiel servidor, el que le limpia, el que le cose, el que le lleva, el que le trae. Es un alfaqueque que va y viene para dar recados de su alma. Lozana es una mujer que utiliza todo tipo de arte, no solo amatoria, para conseguir sus fines. Es una experta, hoy diríamos cosmetóloga, una experta en maquillaje, en pócimas para embellecer a las mujeres. Es una experta cocinera. Utiliza la comida y ofrece su cuerpo, pero al mismo tiempo su comida para deleitar a sus clientes. Lozana es una mujer que describe una Roma poblada de marginales y de poderosos. Y no en ese orden, de poderosos y marginales, que hacen de la trampa, de la simulación, del disimulo, su modus vivendi. Lozana andaluza es una judeoconversa que no quiere darse a conocer en su origen, pero a la que descubren cuál es y por qué se encuentra en Roma. Cuando ella llega a Roma huyendo de la persecución de un suegro que la pretendió matar y consigue escapar hasta la ciudad de Roma, llega al barrio de Pozo Blanco. Cuando ustedes me escuchen, identifiquen Pozo Blanco, un barrio muy curioso de Roma, con lo que ahora es la hermosísima Piazza Navona y todo el entorno alrededor de Piazza Navona. En ese barrio viven ladrones, viven marranos, judeoconversos judaizantes, viven judíos, viven comerciantes, viven pícaros, viven prostitutas. Ella entra a trabajar en un recinto regentado por un grupo de ancianas alcahuetas, todas de origen judío o judeoconverso, que cuando las reciben tienen dos actitudes. Una de sospecha, y esta para qué viene y de dónde viene. Y otra de ciertos celos, porque Lozana todavía, cuando llega a Roma, es hermosa. Después la enfermedad, la sífilis, va a hacer estrago en su rostro, que ella intentará tamizar con su ungüento y con sus pócimas. Pero al principio tienen sospecha y envidia. La forma de superar la sospecha es que la reciben a la joven y hermosa Lozana y le dicen: ¿tú cómo cocinarías tal cosa? Y Lozana va describiendo cómo usa el aceite de oliva para hacer los hormigos, etcétera, etcétera. Y las alcahuetas de origen judío y judeoconverso se miran cómplices entre ellas y dicen: es de las nuestras, porque está cocinando algo que es propio de nuestra tradición, porque está cocinando y aliñando con el aceite de oliva propio de los nuestros, porque en Castilla se ha impuesto la manteca de cerdo, que es cosa bien y buena para los cristianos viejos, pero los judíos y descendientes utilizan el aceite de oliva. Cuando Lozana les pregunta: ¿y vosotras qué hacéis aquí? ¿Desde cuándo estáis aquí? Y las otras declaran ya públicamente ante Lozana: estamos aquí desde que se proclamó la Inquisición en España. Más claro, el agua.
La Lozana es una mujer que hoy sería un atrevimiento, porque lo políticamente correcto nos impide decir muchas veces qué pensamos o qué percibimos de una obra literaria o de un discurso o de un texto o de un cuadro o de una canción. Pero Lozana es una mujer libre, totalmente libre, carente de moralidad, pero en el sentido positivo y negativo. No hay ninguna construcción moral en la descripción de la Lozana andaluza. Ella vive y sobrevive sin dependencia, sin moralinas. Al final de la Lozana andaluza hay una pequeña cuestión de carácter moral, pero por una circunstancia del contexto histórico. Roma es invadida, el Sacco di Roma, por el emperador Carlos V de Alemania y I de España. Será recordada esa destrucción de Roma en los anales históricos como de las más crueles. Las tropas hispanas destrozaron, masacraron, rapiñaron, robaron. Y en ese momento se encuentra en Roma Francisco Delicado y tiene que otorgar carta de justificación al saqueo de Roma, y lo justifica planteando que es un castigo divino por la corrupción a la que había llegado esa ciudad. Pero aparece al final de la obra como un añadido a una obra literaria que es un elogio. La Lozana se la ha considerado como literatura picaresca, pero es algo más que literatura picaresca. Es una ruptura del lenguaje narrativo que hace un escritor aparentemente desconocido, que no es recuperado hasta el siglo XIX y que significa una vanguardia literaria respecto a lo que cuenta, a cómo lo cuenta y a la protagonista de esa historia, una mujer cordobesa de origen judío converso. Hay muchas ediciones, aquí les presento una de las más curiosas por el Círculo de Amigos de la Historia, con una buena edición con grabado, el retrato de la Lozana andaluza. El personaje literario, mujer, judía y sefardí, más recurrente en la historia de la literatura o de la creación artística, tiene un nombre: la Fermosa judía, la hermosa judía, la judía de Toledo o Raquel, la bella judía. Es una historia que podría tener viso de realidad en la medida en el que hay crónicas, sobre todo la crónica general de Alfonso X el Sabio, que cuenta en un momento determinado y hubo un rey castellano, Alfonso VIII, casado con una británica, Leonor de Plantagenet, y este rey se encontró un día con una hermosa judía que cogía agua en un cántaro en la falda de un riachuelo. Esa es la descripción que hace Alfonso X el Sabio, con un añadido que es: y eso causó gran temor y gran problema en la Castilla hispana, porque él se olvidó de gobernar. Después de esa casi leyenda histórica, Raquel, la judía de Toledo, ha sido uno de los personajes más recurrentes desde el punto de vista de la memoria sefardí literaria en toda la historia. Lope de Vega escribe Las paces de los reyes de Castilla o La judía de Toledo en el siglo XVII. Posteriormente, Antonio Mira d'Amezcua escribe La desgraciada Raquel. Después, García de la Huerta escribe Raquel. Posteriormente, Abraham Marroche escribe La Fermosa judía. Lyon, que nunca sé pronunciar el apellido, lo han puesto ahí, Lyon Feuchtwanger escribe La judía de Toledo. Hay una escritora y excelente poeta venezolana, ella también sefardí, Sonia Chocrón, que escribe un hermosísimo poema dedicado a Raquel,
que se llama La Toledana. Hay un compositor de ópera francés, Jean Cassot, que escribe una ópera llamada La Belle Juive. Es decir, Raquel es una constante presencia femenina en la literatura hispana y universal. Y además es una presencia femenina de una mujer judía, sefardí. Los distintos autores tienen una visión diferente en el desarrollo literario de la creación literaria. Lope de Vega, en su obra La judía de Toledo, Las paces de la judía de Toledo, Lope de Vega establece un mito, el mito bíblico de la belleza, que es Raquel. Y ese es el justificante. La mujer judía en una historia de trampas está salvada por su belleza, pero es la causante de una tragedia. La historia de Lope de Vega, de Mira d'Amezcua, de García, de Cassot, es la historia de una joven que enamora al rey Alfonso VIII. Alfonso VIII abandona a su mujer, abandona la corte, abandona sus responsabilidades como rey en un momento peculiar de presencia islámica en la península, de consolidación del reino de Castilla, es decir, una auténtica tragedia. Y todo por enamorarse de una hermosa mujer. Mira d'Amezcua, en su obra Raquel, o Vicente García de la Huerta, en su obra La desgraciada Raquel, tienen una compasión o una conmiseración hacia la figura de Raquel. Pero Lope de Vega es muy claro. Lope de Vega construye su obra literaria, Las paces de los reyes de Castilla o La judía de Toledo, la construye con una cuestión moral. Una hermosa mujer ha usado sus artes para distraer al rey de Castilla de sus obligaciones. Y esas artes tienen una condena, tienen una consecuencia, y es que los nobles del reino de Castilla se hacen cómplices entre ellos, montan un complot y terminan asesinando a la bella judía, a Raquel. El rey vuelve a la normalidad, vuelve a la norma, abandona la locura del amor y la locura del amor hacia una mujer que además es judía, y recupera el reino, recupera la sensatez, la cordura, y termina su reinado con una gran victoria, la de las Navas de Tolosa, la primera gran victoria de los reinos cristianos sobre los reinos musulmanes en la península. Raquel no escapa en la obra que la tratan, sean operísticas, sean poéticas, líricas o sean narrativa, novela, no escapa del estereotipo. La salva la belleza, únicamente. Todos los autores reconocen que la locura del rey viene motivada, no por el sacrilegio y la ofensa de enamorarse de alguien de otra religión, sino que viene motivada por su debilidad ante la belleza. Pero Raquel termina siendo responsable, condenada y por lo tanto muerta, por haber sido la responsable de esa crisis institucional, identitaria, social y cultural que suponía que un rey se hubiese enamorado estando casado. Bueno, los reyes se enamoran estando casados, viudos o solteros. Se hubiese enamorado de una judía. Raquel, la judía de Toledo, es un referente continuo hasta el siglo XX para la creación literaria y para la creación artística. Hay un personaje que yo siempre hablo de él porque hay un nombre en la tradición sefardí muy recurrente para las mujeres, para las niñas, para las criaturas, el de Luna o Lunita. Luna es un nombre que aparece continuamente
en las memorias, en las biografías, en las propias historias literarias de la tradición sefardí. Hay una obra pequeñita que se publica en el 1904 en París, en francés, aunque el autor es un español, valenciano, Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez es un personaje muy curioso. Su obra literaria es vanguardista, responde a la concepción literaria del realismo y además causa y provoca cierta repulsa en los sectores conservadores hispanos del siglo XIX y del siglo XX. Vicente Blasco Ibáñez es un autor de raza. Cuando digo de raza, quiero decir castizo. Reúne lo mejor y lo peor de la identidad hispana. Es como si les hablara de Goya. Reúne lo mejor y lo peor de la identidad hispana en cuanto a artista. Es un rebelde frente a la invasión francesa, pero no le importa seguir siendo pintor de la corte del hijo de Napoleón. Esas contradicciones identitarias que arrastramos los nacidos en la península ibérica. Pues Vicente Blasco Ibáñez escribe una pequeña obra literaria muy hermosa que se llama Luna Benamor. Su protagonista es una mujer hermosa, sefardí, de Gibraltar. Gibraltar es una constante en la literatura y en la memoria de las mujeres reales o de ficción sefardí. Luna Benamor es una obra que se publica en París en el 1904, no se pudo publicar en la península, y la publica en Francia, en francés, y después se hacen determinadas traducciones al castellano. Luna Benamor cuenta la historia de una joven gibraltareña que se enamora de un diplomático español, Luis Aguirre, un diplomático que además es católico, que se encuentra en Gibraltar. La obra es pequeña, pero los diálogos, no les voy a descifrar nunca los contenidos de la obra porque hay que leer, hay que tener curiosidad para leer. Lo único que le abro es una pequeña ventana para que su curiosidad pueda penetrar en ella. Las conversaciones de Luis Aguirre, ese joven católico diplomático español, y esa joven Luna Benamor, judía, sefardí, gibraltareña, que se pasea por la calle real, arriba y abajo, en Gibraltar, y que se miran y que se observan, las conversaciones entre ellas son geniales, porque Luis Aguirre no puede entender cómo esta mujer, que habla un español tan arcaico y al mismo tiempo hermoso, que él la ve y la reconoce como una española que ha nacido en Gibraltar, ¿cómo puede ser que no tenga el mismo Dios que él? Resultan casi, él le dice, te quiero porque eres de mi raza, pero al mismo tiempo no lo eres, porque hablas mi lengua, pero sin embargo no termino de entenderte, porque tu sangre parece como la mía, pero no es de mi sangre. El concepto del linaje y de la limpieza de sangre heredada desde la Edad Media. Porque mi Dios, además, no es tu Dios. Mi raza no es tu raza y eres judía. Eres judía, le dice entre signos de admiración. Vicente Blasco Ibáñez, al igual que Lope de Vega, a pesar de que Lope de Vega era un familiar de la Inquisición, y Vicente Blasco Ibáñez es un liberal anticlerical, participan de los mismos estereotipos respecto al judaísmo. No digo en el caso de Vicente Blasco Ibáñez que tenga una pose antijudía o antisemita, sino que le resulta muy fácil acudir a los estereotipos y vuelve a salvar al personaje protagonista de su obra, Luna Benamor, por su belleza. Todos caen en el mismo bache. Es su belleza la que la salva, no su identidad, no su memoria, no su tradición, no sus creencias, sino
su belleza. En Lope de Vega a Raquel no la salvaba, no terminaba por salvarla su belleza. Lope de Vega es un furibundo antijudío, miembro de la estructura de la Inquisición española y cuya obsesión fundamental se encontraba en, primero, una cuestión personal. Lope de Vega envidia y tiene unos celos terribles de Cervantes, al que acusa de orígenes inciertos. Le pasó lo mismo a Quevedo con Góngora. Su enemistad era tal que ya no solo discutían o criticaban la obra literaria, sino que buscaban y expurgaban en los orígenes y en los linajes para ver si ahí había un punto débil. En el caso de Vicente Blasco Ibáñez aparecen los estereotipos de cierto antijudaísmo histórico y atávico y se salva por un amor imposible, porque al final Luna Benamor no puede casarse con Luis Aguirre. Es imposible. Son tan diferentes, formalmente hablando, que es imposible que el amor tenga su conclusión con ellos. Hay una obra literaria que a continuación de esta comparten un nombre. En el caso de Luna Benamor, Luna, y en el caso de nuestro autor, comparten un nombre secundario. La mujer, en este caso, no es la protagonista de la obra, pero aparece en la obra como una imagen y realidad nostálgica que inunda a uno de los personajes. Le estoy hablando de, mañana, 16 de junio, se celebra el Bloom's Day en Dublín, el día de Bloom, es el día de Ulises, es el día de Joyce, de James Joyce. Una de las obras cumbre, de las obras maestras de la literatura contemporánea, es el Ulises de Joyce. Yo sé que algunos de los que nos estén viendo, lectores y lectoras, espero que asiduos, no participen conmigo de la consideración de obra maestra, porque ha sido dividida. El canon dice: el Ulises de Joyce es una obra maestra de la literatura contemporánea, o el Ulises de Joyce es algo imposible de leer por su forma narrativa, por su estructura. Bien, yo estoy entre los que consideran que es una obra maestra. El Ulises de Joyce es un autor vanguardista irlandés, no nacionalista irlandés, que viaja de un lugar a otro buscando quien pueda publicarle sus textos, que escribe poca obra literaria, pero toda su obra literaria tiene un ambiente, tiene una especie de escenario. Siempre es Dublín, la ciudad de Dublín, siempre. Escribe el Ulises como una especie de reflejo de la Odisea de Homero, aunque lo único que tiene de reflejo de la Odisea de Homero es su estructura por 18 capítulos, en el que cada uno de los enunciados, aunque después los borró, es una figura o un contexto relacionado con la Odisea de Homero. Ulises es la historia de un día, el 16 de junio de 1904. Mañana, no sé si están ustedes por la noche o al mediodía o por la tarde, mañana se conmemora el día de los protagonistas de esa obra en Dublín. La obra habla de un personaje, hay varios personajes, pero fundamentalmente Leopold Bloom, un judío que pasea durante todo un día por las calles de Dublín. Y es una especie de recorrido toponímico, de esquinas, de lugares. Pero al mismo tiempo es un elogio continuo a la palabra y a la narración, porque sin ton ni son le vienen imágenes, recuerdos, experiencias, personajes, situaciones. Todo transcurre en 24 horas. La obra termina
con un largo monólogo de la esposa de Leopold Bloom, Molly Bloom, en un monólogo sin puntos ni comas. Es un atrevimiento literario, es un atrevimiento narrativo que rompe con el canon académico que establece que las oraciones tienen que tener sujeto, verbo, predicado, la coma, el punto y coma, el punto y seguido, el punto y aparte. Lo que pretende Joyce con esta obra tan difícil de leer en algún momento es atravesar lo real y normativo y adentrarse en la pura psicología de un personaje que dice que en su cabeza solo habitan palabras, y en cierta manera tiene razón. Nuestra cabeza, nuestro control mental está inundado de palabras. Algunas de ellas nos llevan a imágenes, pero todos son palabras, y las suelta. El último capítulo de Ulises es el monólogo de su mujer, Molly Bloom. Molly Bloom en el monólogo se llama Penélope, como el último proceso de la propia Odisea, Penélope esperando a su marido. En este caso, Molly Bloom, joven judía, es un personaje femenino en la literatura universal, no sumiso, sin control, transparente, que provoca continuos desenlaces entre lo obsceno, lo sexual, lo audaz, lo provocativo. No tiene filtro ninguno. Molly Bloom, en ese largo monólogo, cuenta que le es infiel, cuenta qué le gusta y qué no le gusta, cuenta a quién odia y a quién no odia, cuenta cómo engaña y por qué y para qué, cuenta cómo es libre. Molly Bloom tiene un apartado de elogio a la protagonista de nuestra historia, Lunita Laredo. Molly Bloom habla de su madre, una judía sefardí de Gibraltar. No estoy hablando de la obra anterior, Luna Benamor. Estoy hablando del Ulises de Joyce, donde aparece Lunita Laredo, la madre de Molly Bloom. La madre de Molly Bloom aparece en las palabras de Molly, en las palabras de Joyce, en las que Molly Bloom tiene un monólogo, aparece como una nostalgia. Ella se queja de que no estuvo amparada, ni protegida, ni acompañada por su madre, Lunita Laredo, y la describe como una mujer de mirada judía. Desconozco por qué Joyce habla de la mirada judía, pero cierto es que después dice, y era morena de tez, era una andaluza, judía, sefardí, hermosa, de pelo negro, que es libre, que no atiende a su hija, que construye su propia vida. Y Molly Bloom se queja del abandono, pero al mismo tiempo, hablando de Lunita Laredo, de su madre, esta judía sefardí, está diciendo, yo me parezco a ella, o yo me gustaría parecerme a ella, o yo he heredado de ella la tez morena, la procacidad, el deseo irrefrenable, el deseo no reprimido. Es un elogio al mismo tiempo nostálgico de la no presencia de su madre, pero la trae a colación en el último capítulo de Joyce. Mañana, por 16, celebren el día de Bloom, que todos los dublineses estarán celebrando. Hay una obra literaria a la que yo siempre me he acogido por su dificultad. Hay una escritora, es posiblemente una de las escritoras más sobresalientes de la mitad del siglo XIX, judía, Amy Levy. Amy Levy es una mujer que muere muy joven, se suicidó, admirada absolutamente por el gran escritor británico Oscar Wilde, amiga íntima y admirada también por la hija menor de Karl Marx, Eleanor Marx,
Amy Levy escribe una obra sorprendente para su juventud. Rubensach. Rubensach es un texto que no ha sido traducido al castellano, que yo no conozco ediciones ni en castellano ni en francés. Es un texto escrito en inglés que cuenta una historia muy sorprendente. Amy Levy es una judía, una escritora de tez morena, castiza, racial, que le cuesta trabajo ser aceptada tanto en el ambiente británico victoriano, cristiano o anglicano o protestante o católico, como en el propio ambiente de los judíos asimilados británicos, que se confunden con la sociedad británica. A Amy Levy se le nota, se le ve, se le huele su identidad judía. Y Amy Levy se revela contra la sociedad victoriana reprimida y represora de Gran Bretaña y se revela contra el costumbrismo, tradicionalismo y represión de las comunidades judías británicas. Rubensach es un buen ejemplo. Esa novela cuenta la historia de una mujer protagonista, sefardí, judía, Judith Kishano. Kishano es un enorme homenaje onomástico a la figura de nuestro Quijote, Alonso Quixano. Pues Judith Kishano es la protagonista de la novela Rubensach. Cuenta la historia de una joven judía a la que se le nota mucho su identidad y su origen de tez morena, de expresiones muy racializadas, que su obsesión es ser aceptada por la sociedad británica. A pesar de que se enamora de un joven judío, termina casándose con un protestante, termina cambiando su nombre y su apellido, termina intentando disimular cuál es su identidad de origen y no lo consigue. Esa es la carga, no sé si moral o reivindicativa, de la escritora Amy Levy, que mostrando este juego de ambiciones, de ruptura identitaria por querer ser aceptado, de represión tanto de la sociedad mayoritaria como de tu propia comunidad para que tú respondas a lo que se te pide de ti. Rubensach es una novela dura, en la que la cercanía o la compasión hacia Judith Kishano se ve alterada por la obsesión de esta mujer de no aparentar lo que es, de disimular lo que es, de abandonar por completo su identidad. Amy Levy es una escritora a la que hay que reivindicar, sin lugar a dudas, no solo en el mundo anglosajón, sino en la literatura universal. Muere demasiado joven, es una notable feminista de su época, una notable escritora. Oscar Wilde, cuando falleció, decía, no es posible, porque ya siendo muy joven era una magnífica escritora con un futuro increíble y no pudo llegar a ser. Busquen ustedes la obra de Amy Levy y léanla. Y mientras tanto disfruten de Rubensach y de su protagonista Judith Kishano. En el 1999, una escritora británica, Lucy Gray, publica su primera novela. Lucy Gray, que después ha publicado varios textos más, es una escritora londinense, hija de un conocido, por lo menos para mí, que le he leído todo, un conocido escritor británico, un magnífico escritor británico, Robert Gray. A ustedes les sonará, en algún lugar del planeta desde lo que nos estén viendo, les sonará una serie televisiva muy bien construida que se llamaba Yo Claudio, escrita por Robert Gray. Después Robert Gray es un gran
investigador que trabaja sobre las distintas mitologías que se asentaron sobre el Mediterráneo. Y un hombre enamorado de las Islas Baleares que fallece ya muy anciano en las Islas Baleares, jugando con un grupo de naranjas. Su hija, Lucy Gray, escribe su primera novela en 1999. Esta novela tiene un título muy sugestivo. Se llama La casa de la memoria. En esta novela, su protagonista es una mujer judía sefardí, de Girona, depende de donde nos vean y cuál tengan su como lengua nativa. Alba, el contexto histórico en el que se desenvuelve son los acontecimientos que se derivan de la expulsión de 1492. La aplicación en la Corona de Aragón, varios meses después, del decreto de expulsión de los reyes católicos, provoca el inicio, es el contexto del inicio de la novela. La Casa de la Memoria es la historia de una familia en la que la hija, Alba, sorprendentemente para el contexto histórico, sabe leer y escribir y además es una muy curiosa lectora de los textos cabalísticos y también de las escrituras, de la Torá, etc. Alba se encuentra en la tesitura en la que su familia tiene que salir huyendo, pero un familiar suyo, anciano, tío, le comenta: yo no me voy a marchar ya de la península, me voy a quedar. Tú eres joven y tienes que vivir y puedes salir, pero yo me voy a quedar. En cualquier caso, tenemos un serio problema. Hay un texto maravilloso al que le he dedicado toda mi vida, un texto cabalístico, que no puede salir de la península. Te lo tienes que aprender porque la única forma en que se puede salvar es en la memoria. Y después de la memoria se podrá transcribir, escribir, recordar, etc. Alba, al principio de la obra, plantea su queja. Dice: yo sé leer y escribir, soy estudiosa y tengo curiosidad, a pesar de que la comunidad no lo ve bien en los textos cabalísticos, etc., pero no tengo condiciones para hacer ese esfuerzo en el poco tiempo que me da. La obra literaria de Lucy Gray es un ejercicio de mnemotecnia en el que Alba estudia el texto, supuestamente lo aprende, desconocemos mediante qué técnica, aunque desde la antigüedad clásica hay técnicas para memorizar, y viaja. Primero sale a Perpiñán, por la frontera de España y Cataluña con Francia, después viaja hacia Italia, atraviesan toda la península italiana, llegan al mar Adriático y termina su periplo, su viaje, su diáspora en Salónica, en Tesaloniquí. Y en Salónica ella construye su casa de la memoria. Es un ejercicio muy notable, dice: solo existe una forma segura de transportar las palabras, solo un lugar seguro donde colocarlas para que no las difame. En la mente humana, en la memoria. Así, en Salónica, las barandillas de su casa, la azotea cubierta, las puertas, las escaleras, el palomar, la ventana, el patio, todo eran palabras que podía ver y tocar. Es la obra de Lucy Gray, La Casa de la Memoria, es una especie de arquitectura de las palabras. Lo que ha hecho Alba, la protagonista sefardí de la novela, es identificar una parte del texto con partes de su casa. Y cuando ella piensa en las escaleras de su casa, le salen los párrafos correspondientes a una sefirot. Cuando piensa en el balcón de su casa o en la azotea, le salen los textos cabalísticos del final del libro que ella memorizó. Esa arquitectura de las palabras o arquitectura de la memoria. Así está planteada la Casa de la Memoria de Lucy Gray, la hija de Robert Gray. Hay un autor español muy curioso
Es el equivalente al, ¿qué les diría? En la literatura realista, el realismo europeo, tiene su protagonista en Gran Bretaña con Charles Dickens. Uno lee la obra de Charles Dickens y descubre la miseria, la podredumbre, la revolución industrial, el puritanismo victoriano, es decir, es una descripción absoluta. Ocurre algo similar con Honoré de Balzac en Francia. Bien, en España, el autor por excelencia del realismo hispano es un hombre recio, Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós es un gran autor hispano, novelista, observador absoluto de la realidad, abierto de mente, muy anticlerical y de pensamiento cercano a la tolerancia, si es que este es un término, no lo voy a usar más, porque no es un término que a mí me termine de convencer, a una cierta tolerancia a la diversidad. Benito Pérez Galdós escribe toda la historia de este país, o parte de la historia de este país, a través de sus conocidos episodios nacionales. Una de sus obras tiene a una protagonista judía sefardí, Johar, perla en castellano, Johar en hebreo. Es Aita Titawen. Aita Titawen es una novela histórica, una novela para conocer qué pasa en España en un momento determinado, a finales del siglo XIX, cuando esta ruina de país que teníamos se ensarza en la ocupación de la parte norte del Reino de Marruecos, del actual Reino de Marruecos, en Tetuán, en Tánger, con el protectorado español. Una sociedad analfabeta, con una élite política corrupta, con una monarquía que se degrada y con una iglesia que ocupa todo y que eso genera un resentimiento anticlerical radicalizado al mismo tiempo. Todo eso está en Aita Titawen, pero sobre todo está una mirada poco colonial, cosa sorprendente para la época, hacia la realidad externa del otro, Marruecos, el norte de Marruecos, con los moros, que dirían, o que decimos todavía, con los judíos, con las lenguas que no entendemos, pero que forman parte de nuestra memoria. Hay dos autores que observan la realidad de la guerra y ocupación de Marruecos en ese momento histórico. Uno es Pedro Antonio de Alarcón, un escritor conservador, puritano, extremista, buen escritor y buen observador de la realidad, que hace una obra muy curiosa que es el diario de la crónica de la guerra de África. Y el otro es, y que además es un escritor profundamente islamófobo, antisemita, antijudío, anti una historia de múltiples identidades hispanas. Y el otro autor es Benito Pérez Galdós, don Benito Pérez Galdós. Me permito usar ese término. Don Benito Pérez Galdós mira lo que está sucediendo en el norte de África con una mirada de sorpresa, y eso es agradable, de cierta compasión, de cierta extrañeza, sobre todo hacia una realidad, la de nuestros judíos sefardíes del norte de África. Y se sorprende porque al tiempo que describe una realidad miserable de pobreza, de préstamo, de usura, de los estereotipos clásicos, se descubre ante la figura de una hermosa muchacha que es Johar, perla y honesta, perteneciente a una familia judía en Tetuán que ayudan a un miembro del ejército español, y durante el transcurso de esa novela de Aita Titawen, lo más hermoso de la novela es que ustedes van a descubrir a un autor que descubre al mismo tiempo una realidad oculta
en la península ibérica durante 500 años. La realidad oculta de que una parte de nosotros habita en África, habita en Marruecos, en Argelia, en Túnez. Son nuestros antecesores y antepasados moriscos, pero son sobre todo nuestras comunidades sefardíes, que al tiempo que viven la tragedia de su expulsión como algo presente a diario, sienten una extraña nostalgia y un extraño amor hacia la península, hacia Sefarad. Eso lo descubre Benito Pérez Galdós. Sorprendentemente, bueno, o no tan sorprendentemente, Benito Pérez Galdós, este enorme escritor, fue uno de los impulsores de las campañas del doctor Ángel Pulido, el filo sefardí más importante del siglo XIX español, el que vuelve a poner en boca de escritores, periodistas, en la prensa, la palabra Sefarad, la palabra península ibérica, la palabra amor, en boca de un círculo notable de escritores. Entre ellos, uno de los que lo apoyó en su campaña es don Benito Pérez Galdós. Aita Titawen, otro título para conocer. Hay una escritora catalana, o de lengua catalana, Carmen Riera. Carmen Riera es una escritora muy valiente, vanguardista, y que además tiene toda una colección de títulos que hablan de un grupo curioso de personas que en la península ibérica reciben el nombre de chuetas. Los chuetas son nuestros marranos mallorquíes, son nuestros judeoconversos judaizantes de Mallorca, que reciben el nombre en catalán o en mallorquí de chuetas. Carmen Riera tiene una serie de novelas, pero la fundamental que he elegido para sugerirle que la compren, bueno, antes les dije lo de el Ulises de Joy en una edición muy interesante. La historia de la Fermosa, la amante de Alfonso VIII. Se me ha olvidado mostrarles los libros. La obra que les recomendaba, Rubens Sachs de Amilén. Esta es la edición, la última edición en Gran Bretaña. Y de la que le hablo ahora, de María Forteza, es este. Por el cielo y más allá. Es muy recomendable. No solo por la escritora, sino por la escritura. Carmen Riera es una excelente escritora y Por el cielo y más allá es una novela para entender la complejidad identitaria de este país, de España. Es una obra que habla de una familia de origen judeoconverso, marginada en Mallorca, que se van a Cuba, al continente americano, en el siglo XVIII-XIX, que allí hacen fortuna, que cambian el nombre de Forteza, de origen judío, por Fortaleza, plenamente castellanizado. Habla de la presencia en una Cuba colonial en la que estos de los mallorquines y de los catalanes apoyan el movimiento independentista de los criollos porque asocian la identidad catalana con la identidad criolla cubana contra la monarquía hispana. Es decir, ustedes pueden leer esta novela como un resultado de conflicto y complicidad de intereses. Al mismo tiempo, la novela demuestra otra cuestión, que los historiadores la tienen estudiada, pero que en la literatura no aparece mucho reflejada. Las burguesías hispanas, pero sobre todo catalanas, se aprovechan de la capitalización del mercado de esclavos en Cuba. Una de las fuentes de la riqueza de la Cataluña contemporánea tiene su origen en la explotación del sistema de esclavos en Cuba. La protagonista de esta novela es una mujer de origen sefardí, de origen judeoconverso, María Forteza. La novela muestra primero cómo esta mujer hace uso de la palabra escrita. No les desvelo más.
es una experta escritora. Cómo ese uso de la palabra escrita lo pone en una especie de trama folletinesca, sustituye los escritos de su hermana que está enamorada, la hermana muere y ella se convierte en su hermana que continúa escribiendo lo que ya estaba escribiendo. Esos escritos en el proceso de la novela se transforman en escritos que cuestionan el modelo colonial hispano en Cuba, por lo cual sale a la luz su origen por parte de aquellos que se sienten vilipendiados y criticados políticamente. Buscan la coartada del origen sospechoso de María Forteza para que abandone la oposición y el discurso político reivindicativo. Por el cielo y más allá es una magnífica novela de Carmen Riera, escritora singular en lengua catalana, toda su obra está traducida al castellano, por lo tanto no es difícil de localizar. Desconozco cuánto tiempo me dijo Marcelo. Ya estás pasado, nos quedaríamos 5 horas más, no 1 hora más, pero estamos pasando. ¿Tenemos 5 horas más? Más quisiéramos tener 5 horas más. Pero tenemos 5 horas más, pero lo que vamos a hacer es que las próximas 4 lo vamos a hacer en una próxima charla. Pues recomendable. De Francisco Ayala, un magnífico escritor español, exiliado de la península y vuelto en la democracia, que en un libro suyo, una colección de textos, Los usurpadores, tiene un relato que se llama El Inquisidor, con una joven judía sefardí como protagonista, Marta. Recomendarle, no está en castellano, está en francés y en griego, la obra de Nikos Konstantzis, Gioconda, una hermosísima historia de amor de una sefardí en un campo de exterminio de los nazis. Recomendarle de la escritora mexicana sefardí ella, Angelina Muniz Huberman, Morada Interior, una perspectiva de Teresa de Jesús, la mística hispana de origen judío converso, única en la literatura. Y recomendarle una excelente obra, El Valle de los Cedros. Me consta que acaba de salir publicada una primera edición en castellano de una editorial israelí, El Ático, que ha traducido por primera vez al castellano El Valle de los Cedros de Grace Aguilar. La recomiendo sobremanera, sobre todo porque cuando yo era joven leí lo que para mí fue la mayor de las novelas de aventura, Ivanhoe, de Walter Scott. Bien, hasta que me fui haciendo mayor, más viejo y más sabio y más cascarrabia, y descubro que Ivanhoe es una magnífica novela de aventura y un profundo panfleto antijudío y antisemita. Pues bien, la respuesta a Ivanhoe contemporánea es de una escritora judía, sefardí, británica, Grace Aguilar, que escribe El Valle de los Cedros para contraponer, contrarrestar, compensar la influencia profundamente antijudía de Ivanhoe. Yo les recomiendo, la hay en inglés, pero busquen El Valle de los Cedros porque ya hay una valiente editorial en Tel Aviv, creo, que ha conseguido hacer la edición. Por cierto, son argentinos también, creo. Estos consejos tenemos para leer de acá a fin de año. Yo quiero decir que tengo 23 más, pero lo dejamos para otra. No, lo vamos a hacer en otra. Vamos a hacer una parte 2 y una parte 3, porque estamos fascinados de escuchar esto y de descubrir esta literatura en la que hay una protagonista o en la que en parte de la historia una mujer sefardí es importante para la trama de la historia o de la novela. Verdaderamente canto. Hace unos días ha fallecido uno de los grandes humanistas europeos, Lucio Ordine, el autor de una obra muy curiosa que se llamaba La utilidad de lo inútil, en el que él decía, en el tiempo que vivimos, en el que el pensamiento
la filosofía, la literatura se consideran inútiles porque no dan para vivir, hay que volver a encontrarles la utilidad. Este es un ejercicio. Lean ustedes. Pueden leer lo que les he recomendado o pueden leer cualquier otra cosa. Lean. Leer es abrir las ventanas. Sí, señor. Y además debo decir que muchas de las obras que estuviste nombrando a lo largo de tu charla, muchas están de dominio público, se descargan fácilmente por internet. Inclusive estuve viendo que 2 o 3 de ellas están para descargar desde el Instituto Cervantes. Hay mucho para descargar. He visto también que hay películas hechas de La Judía de Toledo y alguna más que vamos a ir buscando a ver qué podemos. Hay, Marcelo, una película de una autora que yo admiro, no la he nombrado, Rosa Nizam, la mexicana, que es Novia que te vea. Novia que te vea, la hemos proyectado nosotros inclusive virtualmente. La historia de Osinica, a través de toda la vida de Rosa Nizam, es decir, cómo sigue los consejos de su familia terrible, cómo avanza, cómo tiene hijos y cómo en la última novela de la trilogía de Rosa Nizam se libera y pone el rostro a su propia vida. Va el paralelo de la niña Ashkenazí, la niña sefaradí, la más comprometida políticamente. Sí, claro que sí, vamos a ver si logramos. Nosotros estamos yendo a México estos días a ver si logramos alguna charla con la autora. Sebastián, pero hay un encanto. Sí, claro que sí. Sebastián, no tengo palabras. A veces yo estaba pensando mientras hablabas la forma que hablas en prosa, pero se escucha poesía. Realmente es fantástico escucharte a ti, es llenarse, es alimentarse, y espero que quienes hayan participado lo hayan sentido así, no tengo duda. Ha sido un placer y muchísimas gracias. Y ya estaremos pensando en una segunda parte porque lo que quedó merece que lo escuchemos. Larga vida. Gracias. Lili, ¿nos vamos? Nos vamos. Rapidito, porque no hay tiempo de nada. Seguro. Este domingo, Encontros del Had, el Desde la Lengua, una actividad en ladino, en judío-español, que se entiende perfectamente para los que entienden el castellano. El próximo jueves tenemos con nosotros a Chantal Elarrar, nos va a contar de un trágico acontecimiento en la inmigración clandestina de los judíos de Marruecos, el naufragio del Egos, y nos vamos. Nos vamos. Chau. Hasta el domingo o hasta el jueves, como le decimos siempre. Chau. Adiós.